Tutieu les envía un cálido saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un día lleno de energía, alegría y mucha suerte. El señor Tuan miró a Lin con una mirada decidida. Te ayudaré a recuperar la empresa de la señora Anguía, la madre de Uri. Pero tienes que entender algo. No eres hija biológica de la señora Lan. Lin se sorprendió, pero él continuó con voz seria. Si lo logras, las acciones serán tuyas y te ayudaré a tomar el control de toda la empresa. Lin se quedó en silencio con el corazón latiendo con fuerza. ¿Será esta una oportunidad para cambiar su vida por completo? ¿O simplemente una apuesta arriesgada cuyo resultado nadie puede prever? Estén atentos, no aparten la vista de la pantalla porque los siguientes acontecimientos seguro que les sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones porque lo que viene será aún más emocionante. Uri se sentó con la mirada preocupada pero decidida. Miró a Tutieu cada palabra como si golpeara el aire tenso de aquella tarde silenciosa. «Sobre esas fotos, debería contarle a mi madre», preguntó Uri con voz baja como si temiera que al decirlo algo estallara. Tutieu permaneció en silencio unos segundos con la mirada vacilante como si buscara las palabras correctas. Luego suspiró mirando a Uri con ojos cansados. «Hermano, si le cuento a mamá seguro que no me va a creer. Ya lo intenté antes, pero ella solo decía que estaba echándole la culpa a Lin. ¿No quiere escuchar?» Uri bajó la cabeza pensativo. Sabía que no se trataba solo de unas fotos, sino de una historia complicada que nadie a su alrededor había comprendido realmente. Pero en sus ojos brillaba una determinación como una llama que nunca se apaga. «No voy a dejar que esto se quede en silencio. Nadie tiene derecho a meterse contigo y debes entender esta vez será diferente. Aunque mamá no me crea, voy a encontrar la manera». Tutieu miró a Uri sin saber cómo responder. Sentía la firmeza en la voz de Uri, pero su corazón seguía lleno de dudas. ¿Y su madre? Esta historia no era tan simple como parecía a primera vista, y a veces la verdad puede ser más dolorosa que lo que ya ha sucedido. «Pero si mamá no me cree, ¿qué vas a hacer, Tutieu?», preguntó con voz temblorosa y llena de preocupación. Uri no respondió de inmediato. Se levantó y caminó hacia la ventana, sus ojos fijos en el horizonte borroso, como si buscara una respuesta en los vientos que soplaban. Después de un largo rato, Uri se volvió su mirada aguda y decidida. «Haré todo lo que esté a mi alcance para que tu madre me crea. No podemos dejar que esto pase desapercibido». Ambos se miraron en silencio y el aire a su alrededor se volvió de repente pesado como presagiando una guerra cuyo desenlace nadie sabía. Lin entró en la oficina del señor Tuan con sentimientos encontrados en su corazón. Bajó la cabeza y en sus ojos brillaba una extraña chispa de esperanza. «Tío, te agradezco mucho por ayudarme a firmar el contrato el otro día. Sé que si no fuera por ti no habría podido lograrlo». El señor Tuan estaba sentado detrás de su escritorio con los brazos cruzados mirando a Lin con una mirada fría, pero que escondía una preocupación. «No es nada, niña, pero creo que eres muy ágil y talentosa. Si sigues trabajando para otros, estarás desaprovechando tu potencial». Lin percibió el aliento en sus palabras, pero no se atrevió a decir directamente lo que pensaba. Suspiró y sus ojos se nublaron. «Tío, antes mi familia tenía una empresa, pero luego se quebró. Ahora solo me queda trabajar para otros». Los ojos del señor Tuan mostraron una leve conmoción. Luego se levantó y caminó hacia Lin. «¿Te gustaría tener tu propia empresa? Puedo ayudarte a recuperar la empresa de la señora Anguía, la madre de Uri». Lin se sobresaltó sorprendida, su boca se abrió levemente sin creer lo que acababa de escuchar, pero mantuvo su calma. «Tío, ¿me ayudarías?». Lin negó con la cabeza dudando. «Pero no soy hija biológica de la señora Lan. Si recupero esa empresa, las acciones de la compañía se transferirían a Tutieu, tío».
El señor Tuan miró a Lin y sonrió con desdén. «Estás equivocada. Ven, acércate y te lo diré en secreto». El señor Tuan hizo un gesto con la mano, indicando a Lin que se acercara. Lin avanzó cautelosamente, su corazón latiendo rápidamente sin saber qué más iba a decir. El señor Tuan le susurró al oído de Lin tan suavemente que nadie más pudo oírlo. Lin permaneció inmóvil, su rostro cambiando lentamente. No podía creer lo que acababa de escuchar. Pero luego su rostro se iluminó y sonrió llena de esperanza y satisfacción. «Tío, ¿de verdad me ayudarías?». El señor Tuan asintió levemente con la cabeza con una mirada llena de determinación. «Tío me ayudará. Pero tienes que entender algo, todo tiene su precio». Lin bajó la cabeza, su corazón lleno de confianza y esperanza. «Lo entiendo. Ayúdame, por favor». La puerta de la habitación se cerró, pero el aire dentro seguía denso, como si una fuerza misteriosa hubiera sido liberada. Desde ese momento, Lin ya no era solo una chica común. Había entrado en un gran juego de ajedrez, con piezas cuyo destino nadie podía prever. Una lluvia inesperada comenzó a caer, las gotas golpeaban fuerte contra el suelo, pero no podían detener los pasos de Uri y Tutieu. Los dos caminaban bajo un gran paraguas, adentrándose en el bullicioso mercado con canastas de yuca fresca en las manos, preparándose para un día de ventas. La lluvia caía a cántaros, pero el bullicio del mercado seguía igual. Uri le pasó el paraguas a Tutieu, intentando protegerlo de las gotas que caían. La lluvia caía de manera constante, dejando marcas de agua en el suelo, pero ninguno de los dos parecía importarle. Tenían solo un objetivo: vender toda la yuca de ese día. «Yo te cubro, tú vente a vender», dijo Uri con una sonrisa que no se desvaneció, aunque la lluvia caía sin cesar. Tutieu miró a Uri con una mirada llena de gratitud, pero también de determinación. «Con esta lluvia seguro habrá pocos clientes, pero no importa, creo que aún podremos vender bien». Sonrió con confianza y comenzó a colocar la yuca de manera que los clientes pudieran verla mejor. No pasó mucho tiempo antes de que los transeúntes no pudieran evitar acercarse. El aroma de la yuca caliente y suave se esparcía por el aire, haciendo que todos se sintieran atraídos. Los compradores comenzaron a acercarse, algunos mirando curiosos, otros admirando el producto. Uno compraba luego otro, y así sucesivamente, sin que nadie pudiera resistirse al atractivo de este sencillo manjar. «Está vendiendo muy bien. ¿Lo ves? Nadie le tiene miedo a la lluvia», exclamó Tutieu emocionado mientras continuaba sirviendo porciones de yuca caliente a los clientes. Uri permaneció afuera, observando a cada cliente, escuchando las risas y las palabras de alabanza. «Parece que la lluvia no puede hacer que la gente deje de disfrutar de su comida», dijo Uri sonriendo. Él estaba de pie bajo la lluvia sin preocuparse por las gotas frías que caían sobre sus hombros, porque los pasos alegres de los clientes lo hacían olvidar el cansancio. Cada cliente que llegaba mostraba su alegría con miradas satisfechas, risas llenas de vida, y nadie podría imaginar que bajo esta lluvia había una conexión mágica entre ellos y las cestas de yuca caliente. El tiempo pasaba rápidamente, y Uri y Tutieu seguían trabajando sin descanso entre risas, llamadas para atraer clientes y constantes elogios de los compradores. Bajo el paraguas, en medio de la lluvia, no solo estaban vendiendo yuca, sino vendiendo alegría, vendiendo momentos cálidos en un día tan mojado. Y luego, cuando la lluvia comenzó a amainar las cestas de yuca, casi no tenían nada. Los dos se miraron y sonrieron satisfechos. Lo habían logrado no solo por el dinero que habían ganado, sino por la sensación increíble de saber que aunque lloviera, aún podían brindarles felicidad a las personas. Cuando Uri regresó al mercado, sus pasos se detuvieron de repente. La escena frente a él lo dejó sin aliento. Lin estaba allí no muy lejos, con una mirada furtiva, como si estuviera buscando a alguien para evitar. Una ola fría subió por su pecho, haciéndolo sentir tenso.
Tutieu seguía atendiendo a los clientes ajeno a todo, pero Uri, con su mirada aguda, enseguida notó el comportamiento extraño de Lin. No podía permitir que esto siguiera, no podía dejar que Lin volviera a hacerle daño a Tutieu. Uri caminó rápidamente hacia Lin, su mirada tan fría como un cuchillo. No esperó a que ella hablara, sino que directamente dijo: ¿Vas a hacerle daño a Tutieu otra vez? ¿Ya no vas a dejarlo vender? Lin se sobresaltó, sus ojos se abrieron con sorpresa como si no esperara que Uri apareciera allí y la enfrentara de inmediato. Ella rápidamente negó con la cabeza, intentando parecer tranquila. ¿Por qué dices eso? No he hecho nada. Lin trató de mantener su postura fría, pero en su voz se notaba una inseguridad difícil de ocultar. Uri no dijo nada más, solo sacó de su bolsillo un montón de fotos, las mismas que había guardado durante mucho tiempo. «Mira», dijo con voz gélida. Las fotos cayeron al suelo, esparciéndose ante Lin como papeles que certificaban su culpa. Cada foto era una prueba clara. Lin estaba en el puesto de Tutieu, tratando de ahuyentar a los clientes, evitando que compraran su yuca, haciendo que las ventas fueran cada vez más difíciles. Esas acciones no podían ser negadas. Lin miró las fotos, su rostro se puso pálido. Rápidamente giró la cabeza, evitando la mirada fría de Uri, pero en su interior ya sentía claramente la tensión. Tú no entiendes nada». Lin tartamudeó como si buscara una forma de explicarse, pero las palabras no salían. Uri no le prestó atención a sus inútiles intentos de justificación. La miró fijamente a los ojos con una mirada tan penetrante que parecía querer atravesar sus mentiras. «Si vuelves a hacer esto, no lo dejaré pasar. Tutieu no es alguien a quien puedas pisotear así, y no pienses que vas a engañarme». Lin guardó silencio, sus manos apretadas, sintiendo como si las palabras de Uri se clavaran en su corazón. Sabía que Uri no era fácil de engañar, y si seguía con esos juegos, seguramente habría consecuencias que no podría prever. Uri se dio la vuelta para irse, pero antes de alejarse, no olvidó decirle una última advertencia. «Cuídate, Lin, esto no termina aquí». Lin se quedó sola en el mercado, las fotos aún esparcidas en el suelo. Se sentía atrapada en los mismos juegos que ella misma había creado. Pero, ¿realmente aprendería la lección esta vez? ¿O seguiría hundiéndose en sus propios trucos sin salida? Pero también están las tormentas inesperadas que pueden llegar en cualquier momento. Y si Huyen cae enferma, podrá Dean estar a su lado a tiempo, o una vez más tendrá. Bầu trời lên ngột ngạt, nước suối như có thể bóp nghẹt hơi thở như đứng thẳng. Gương mặt tay, đôi mắt như trong người cô vẫn lặp lại như sợi dây siết chặt linh hồn. Cô cảm thấy mình như bị xé chân thành. Cô nhìn thấy sự hy sinh yêu quý tha thiết có sự hy vọng hàn gắn một đời như No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañando esta historia. Y ahora los... Bàn tay siết chặt ngọt ngào, trái tim dậy sóng bên ngoài, gió nổi lên cánh cửa sổ đập mạnh, như báo hiệu một cơn bão sắp vào đến. Và câu hỏi lớn nhất, điều Linh sẽ nghe theo mẹ trở thành kẻ ngăn cản tình yêu của Easy, đâu hay cô sẽ chống lại